¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si la muerte solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese corito. Ese corito se cantaba en los tiempos de mi papá. Ese corito, hermanos, no es de ahora. De hecho, yo no lo he vuelto a escuchar cantar en ninguna iglesia, en ninguna parte. Me sorprendo, honestamente, hermanos, me sorprendo. ¿Saben por qué? Porque los coritos que se cantaban antes, las enseñanzas de antes, ahora es que yo me vengo dando cuenta que son las correctas. Wow, y cuán lejos nos hemos ido. Pero bueno, gloria a Dios porque todavía hoy Él nos quiere hablar. Gloria a Dios. Vamos a orar y bueno, como lo hemos dicho siempre, no sé si usted lo sabe, pero mi canal me lo cerraron de forma abrupta y sin darme ninguna explicación. Así que hemos tenido que hacer otro canal y aunque usted no lo crea, grabar tema por tema otra vez, uno por uno. Así que si usted se pregunta, pero ven acá y él no grabó ese tema en tiempo atrás, sí, pero están todos bloqueados. Así que tengo que grabarlos otra vez y ahora sí, pues guardarlos cada uno. Si usted nota que está un poquito oscuro, son las 11 de la mañana ahora mismo. Pero aquí, hermanos, está muy frío. Tengo que grabar, por cierto, con el carro encendido, porque el frío no se aguanta. Y pues ya creo que va pronto a comenzar a caer nieve. Así que si usted ve algo blanco, no se preocupe, ¿verdad? Ahí está el carro, ¿verdad? Haciendo su ejercicio normal. Y si usted ve que está cayendo la nieve, no se preocupe. Vamos a tener una oración, hermanos, y oremos siempre por todas las situaciones del mundo. En especial oremos para que la gente aprenda a tener discernimiento, que le pida eso a Dios. Y oremos, hermanos, especialmente por aquellos inocentes que están sufriendo con el incendio de California, los incidentes de aviones, las catástrofes que están pasando, hermanos, a nivel mundial. Oremos. No para que Dios las quite, sino para que permita que entonces la gente abra los ojos y entienda que este mundo ya llegó a su fin. Así que vamos a orar en este momento, hermanos. Yo le invito que oremos con humildad y con fe delante de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios. Gracias. Porque nos das la oportunidad de tener la vida. Nos das la oportunidad de estar en comunión contigo y nos das la oportunidad de abrir tu palabra y pedirte que nos cubras con la sangre de Jesús para que a través de esa sangre seamos limpiados de todo mal, de toda maldad, y que en este momento entonces el Espíritu Santo descienda en nosotros y nos dé sabiduría, Señor, para estudiar tu palabra. Te ruego que bendigas a cada cristiano que escuche este mensaje. Que tú lo bendigas grandemente, porque te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos el tema que está titulado, ¿verdad? Pastor Adventista confiesa, después del bautismo no se puede pecar o Dios no acepta que pequemos. Este tema, hermanos, es muy difícil, es muy difícil para mí.
Es un tema, hermanos, que me ha ocasionado mucho rechazo, ha ocasionado que mucha gente crea que soy un rebelde, que soy un disidente, y es terrible porque todo es solamente porque su servidor está presentando algo en la Biblia. Y he recibido muchos ataques, honestamente. Personas incluso me han acusado de cosas que, por ejemplo, un amigo de allá de Santo Domingo me dijo: tú te dejaste influenciar por la doctrina de la carne santa. Yo les voy a decir un secreto, hermanos, que ustedes no lo saben. Yo no sabía lo que era eso. Nunca había escuchado nada de la carne santa, ni de esa doctrina. Y bueno, pues después que me dijo eso, yo me quedé así. Yo dije, no entiendo, porque esto es de la Biblia. Pero un día me dispuse e investigué la carne santa. Mira, significa esto y esto. Y yo decía, wow, o sea, nada que ver la doctrina de la carne santa, santa carne o carne santa, creo que carne santa, con lo que estoy enseñando, porque lo que estoy enseñando tiene que ver con la Biblia. Y usted solo tiene que ir a la Biblia y estudiarlo. Dese esa oportunidad, hermano. Muchos dirigentes le van a decir, no escucha a ese loco. Bueno, pero lo que pasa es que el loco está hablando de la Biblia. Y si está hablando de la Biblia, entonces usted como cristiano tiene el deber de ir, ¿verdad? Y revisar a ver si es verdad o es mentira. El punto, hermanos, es que yo no sabía que después que uno se bautiza, no puede volver a pecar por la razón de que ya no hay más sacrificios. Yo no sabía de que Cristo había muerto una sola vez y que eso significaba, ojalá que no corten el video como hizo un kamikaze. Yo no sabía que después de bautizado uno no podía volver a pecar porque Cristo murió una sola vez y significa que ya no vuelve a morir. Entonces, el sacrificio que Cristo hizo por mis pecados, por tus pecados, fue por tus pecados antes del bautismo, no después del bautismo. Estuve hablando con un teólogo amigo y él me dijo eso, me dijo, si el sacrificio de Cristo no sirve para perdonar un solo pecado después que yo me bautice, no es un sacrificio grande. De hecho, la psicología hoy, escuchen esto, hoy, la psicología ya está metiendo sus narices en este tema de la santidad. Hay una iglesia en Venezuela, creo que la iglesia de Mérida o Mérida, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero una iglesia que la organización de allá de Venezuela la va a disolver. Si no la disolvió, yo creo que lo está haciendo. Yo no he estudiado el caso a fondo de esa iglesia, porque sí lo que estoy estudiando es la Biblia, pero vi 3 enunciados que ellos dijeron y yo estoy totalmente de acuerdo con esa iglesia. Piensen, hermanos, ¿por qué yo estaría de acuerdo con ellos? Yo no saco ningún beneficio de eso, solo que yo voy de acuerdo con la verdad. Y lo que yo he visto que ellos dicen, recuerden, hermanos, puede ser que hayan más cosas ocultas, pero lo que yo he visto que ellos dicen está en la Biblia. Eso es bíblico. Que las demás iglesias y los demás dirigentes no lo quieran aceptar, eso es otra cosa y eso se respeta. Pero eso es bíblico. Escuchen esto, hermanos, eso es bíblico. Bien, así que yo apoyo hasta este momento a la iglesia de Mérida en Venezuela. Y creo que sí, que ellos están correctos porque están basados en la palabra de Dios. Bien. En esta dirección, hermanos, les decía que su servidor no sabía que el sacrificio de Cristo es... les decía que la psicología hoy está metiendo ya sus narices en el tema de la santidad. Leí por ahí a alguien, a un psicólogo, que dijo que la actitud de los hermanos de abandonar el pecado de manera frontal y de entrar en el camino de la santidad, oiga esto, se debe a una actitud de que ellos lo que están haciendo es como queriendo tapar alguna presión o alguna situación difícil que tienen. Y están haciendo esto de responder a la santidad de Dios como un escape a su problema que no quieren afrontar. Voy a grabar después, si Dios lo permite, un tema titulado La psicología no podrá contra la verdad presente. Porque ahora la psicología quiere venir con su psicología
a hablar tantos disparates como les sea posible con tal de engañar, de distorsionar y de contribuir para que la gente no tenga claro lo que es la santidad. De hecho, hoy se está jugando a eso, hermanos. Hoy se está jugando a eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia que después que una persona se bautiza, Dios la justifica, Dios esto, recibe el Espíritu Santo, fue instruida en la palabra? ¿Dónde dice en la Biblia que después que ha pasado todo eso, si recae o si peca, ya no hay arrepentimiento, ya no hay perdón? ¿Dónde dice la Biblia eso? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos capítulo 6 y los versículos 4 al 6. En lo que usted lo va buscando, mi querido hermano y dirigente, les quiero pedir un favor. Cualquier teólogo, pastor o dirigente o hermano de la iglesia que quiera contradecirme puede hacerlo, porque eso se llama libertad. Y si usted me quiere corregir, igual puede hacerlo. Pero usted debe de corregirme partiendo del texto que yo le voy a dar. Que de hecho este es uno de los textos más conflictivos, más difíciles, que usted entre, si usted quiere, a las redes sociales, para que usted se dé cuenta de que hay excesivamente poco material sobre Hebreos 6, 4 al 6. Casi nadie quiere darle el frente a esos textos, porque dicen una verdad que viene, hermanos, a contradecir todo un sistema de vida, todo un sistema religioso. Así que yo como pastor estoy de acuerdo, lo voy a presentar, y ojalá que usted no haga como han hecho varios, que escuchan una parte del video, lo cierran y comienzan a hablar todo lo que quieran sin escuchar el video completo. Recuerdo que cuando lo grabé la primera vez, varias personas me dijeron, o sea que usted no pecó después que se bautizó. Y yo decía, ven acá, esta persona no miró el video completo. ¿Por qué? Porque mi testimonio yo lo di y lo vuelvo a repetir. Después de bautizado, claro que sí, hermanos, que yo pequé muchísimas veces. Yo forniqué muchas veces, yo hablé mentira, yo violé el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ustedes creen que yo lo hice? Bueno, por la enseñanza que nosotros tenemos de aproximadamente 60, 70 años para acá, y es de que no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona, y que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, y que de vez en cuando estaremos cayendo en pecados por nuestra débil naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, así nos hemos formado, así te formaste tú, así me formé yo. Yo nací así, crecí así, me formé así, estudié teología, me volví un pastor, comencé a pastorear en las iglesias, y yo no solo creía esto, sino que lo enseñaba, de que sí, nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Pero vamos a analizar más adelante qué significa esa frase, que la mayoría de la iglesia adventista no se da cuenta. Vamos a leer ahora Hebreos 6, 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oiga eso. La Biblia está hablando aquí de manera clara. Te está diciendo que cuando una persona recibe todas estas bendiciones y recae, dice aquí que es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Ese texto, hermanos, me dijo un amigo teólogo, me dijo que la Biblia, como la Biblia lo presenta, es muy duro. Y es verdad. ¿Por qué se lo aclaro? Porque en una ocasión estábamos hablando, ese teólogo y yo, y me dijo, es que como tú lo presentas una cosa de... Y él le dije, espera, ¿como yo lo presento o como la Biblia lo presenta? Y le leo el texto y me dice, bueno, sí, como la Biblia lo presenta, es que es muy duro. Sí, es muy duro, hermano. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro patrón, oigan, nuestra conducta fue formada, fue, ¿verdad?, moldeada, creyendo que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, cuando aparece un pastor ahora y te dice todo lo contrario, aún con la Biblia, esto choca,
es rechazado, es repugnado y sobre todo, entonces comienzan a atacar al mensajero. Ya que no pueden atacar el mensaje, atacan al mensajero. No, él está distorsionando. Por ejemplo, uno de los pastores amigos me mandó y me dice, no, lo que pasa es que eso se refiere al pueblo de Israel allá atrás, de la apostasía, que esto, hermanos, óigame, le dan unas explicaciones excesivamente fuera de contexto. La idea es quitar el foco, quitar la atención de lo que está diciendo el texto, del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Esa es la idea, no hay otra. Pero aquí la Biblia está diciendo, hermanos, de manera clara, y les confieso algo, lo cual ya he pedido perdón a Dios, y yo sé que Él me ha perdonado. Hermanos, cuando yo leí este texto, yo decía, ven acá, ¿será que esto significa que no podemos estar pecando? Bueno, ahí te dice, mira lo que dice. Dice, que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, si tú lees a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo quiero leer. Oye lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Dice Primera de Pedro, o sea, como apoyando eso que está ahí, 3:18 dice, aquí está, ya lo encontré. Dice acá, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Y el punto es, según Hebreos, que Cristo no vuelve a morir ya otra vez. No vuelve a morir. Ahora, yo les quiero decir dos cosas. La primera, yo no le había puesto atención a esto, honestamente, hermanos. Y de hecho, cuando un hermano me preguntaba de esto, o del siguiente texto que voy a leerles, yo salía corriendo a Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas te escribo para que no peque, y si alguno peca, tiene un abogado con el Padre, a Jesucristo. En otro video vamos a hablar sobre ese texto, pero ahora mismo vamos a concentrarnos en este. ¿Qué está diciendo el texto acá? Bueno, hermanos, el texto está diciendo de manera clara que después que una persona se bautiza y es instruido correctamente, Dios no acepta que, oiga, es Dios, no soy yo que estoy diciendo eso, es Dios que no acepta que vuelva a pecar, incluso porque Él le da el poder para mantenerse en santidad. Todo va a depender si la persona quiere mantenerse en santidad o no. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo les digo, yo no sabía esta parte. Esa luz no me había llegado, hermanos, así tan clara. Y Dios permitió que a través del Espíritu Santo me llegara esta luz. Yo alabo el nombre de Dios por eso, hermanos. Y le voy a ahorrar la pregunta. Usted me pregunte, pastor, entonces usted ya no peca. Hermanos, escuchen esto. Yo no le puedo responder esa pregunta. Esa pregunta se la puede responder Jesús. Yo lo único que le puedo decir es que basado en este estudio que estamos teniendo ahora, entendí que yo no puedo estar planificando pecados y jugando con el pecado y que yo no puedo estar haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque primero la Biblia me dice a mí que ya no hay más sacrificio por mis pecados. Que Cristo murió una sola vez y que Dios no acepta el pecado. Cuando hablo de pecado me refiero a los pecados planificados, hermanos. Entonces, eso es lo único que yo le puedo responder. Ahora bien, usted me puede preguntar entonces, pastor, ¿y usted no pecó después que se bautizó? Sí, yo pequé, hermanos. Y yo pequé muchísimo. Pues entonces, pastor, ¿usted está perdido? No, no estoy perdido. Ya yo le pedí perdón a Dios. Y ahora entré en el camino de la santidad que Él quiere y que Él ha exigido todo el tiempo y que lo vamos a ver en la Biblia entera. ¿Y qué pasa ahora, hermanos? Este mensaje es el mensaje de la verdad presente, hermanos. Este mensaje que estoy predicando es una parte del mensaje del cuarto ángel, que está en Apocalipsis 18. Y este mensaje, lo que llama al pueblo de Dios, ¿ustedes saben a qué es? A abandonar el pecado por completo. Que de hecho, el pastor Andreasen, M.L. Andreasen, escribió un libro sobre el santuario, hermanos. Y yo los invito, yo les recomiendo, yo les recomiendo que usted no lea un solo libro de ningún escritor, predicador o escritor.
Pero ese libro del pastor Andreasen, yo les recomiendo que usted lo lea, especialmente el capítulo que habla sobre la última generación, la teología de la última generación. Hermanos, en este punto, este pastor lo que le está diciendo es, yo pequé después de bautizado, pero yo no tenía esta luz. Y usted me dice, pastor, pero está en la Biblia. Sí, pero dése cuenta que casi nadie está enseñando eso. Entonces, esta luz ahora me está llegando. ¿Y qué hice yo, hermanos? Pedí perdón al Señor y le dije, ahora dame el poder para mantenerme en santidad. Entonces, si yo peco o no peco, eso es una respuesta que se la da Dios, no yo. Lo otro es que es algo bíblico, que usted nada más tiene que ir a la Biblia. Usted no tiene, hermano, que ir a hacer otras cosas. En la Biblia usted va y mira eso. Ahora, la pregunta es el por qué. ¿Por qué es que una persona es imposible que sea renovada para arrepentimiento? Porque usted escucha hoy, yo creo que el 98% de los predicadores de nuestra iglesia diciendo, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. Y eso es una mentira. Una vil mentira. Porque cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que Jesús, cuando trató con el pecado, no lo hizo en la dirección de la que están presentando todos los predicadores. Todo lo contrario. Y más adelante hablaremos de eso, si Dios lo permite. Ahora, el por qué, hermanos. ¿Por qué? Vaya conmigo ahí mismo, Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 28. Hebreos 10, o vamos a leer hasta el 31 mejor. Hebreos 10, 26 al 31. Este otro de los textos, hermanos, que cuando alguien me preguntaba, yo le titubeaba y siempre me iba corriendo a Primera de Juan 2:1 o a cualquier otro texto que me ayudara. lo que es un grave error. Que la Biblia no se contradice. La Biblia es inerrante, no tiene errores y no se contradice. Significa que tú no puedes con un texto venir a quererlo corregir con otro. No. En el mismo texto es que se tiene que analizar todo. Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecaremos voluntariamente, de hecho esa es la respuesta del capítulo 6, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo? Voluntariamente, o sea, hermanos, un pecado voluntario, un pecado a conciencia, un pecado planificado, deliberado, hermanos, o sea, un pecado que usted sabe antes de cometerlo, que ya usted va, ¿verdad? Dice, porque si pecaremos voluntariamente, número 1, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, número 2. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Bueno, hermano, se supone que antes de usted bautizarse, a usted se le dijo que el adulterio es pecado. Se supone que antes de bautizarse, a usted se le dijo que la fornicación es pecado. Antes de bautizarse, a usted se le dijo que violar el sábado es un pecado. Usted ve. Entonces, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice acá, ya no queda más sacrificio por los pecados. Óigame, hermano, ese texto, no se preocupe, cualquiera que me quiera corregir puede hacerlo, pero no me lo va a hacer citándome otro texto. No, tiene que hacerlo desde aquí. Usted, míreme, teólogo, usted me quiere corregir, siéntase libre, porque esto no es nada personal, esto es Biblia. Usted puede decir, no, estás equivocado por esto y por esto. No como han hecho algunos por ahí, que sin uno invitarlos van y comienzan hasta a ofender a uno, o a querer ofender, porque eso ya uno sabe de dónde viene esto. El punto aquí es que la Biblia está diciendo en español, hermanos, que después que usted, oiga, pecó voluntariamente, después que recibió el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted no sabía eso, hermano, vea, sépalo hoy. Y si nadie se lo había explicado, su servidor lo está haciendo. Y si alguien se lo había explicado de otra manera, no, está equivocado. Ahí lo está diciendo. Pecado voluntario, pecado deliberado. Y te dice que después que tú lo haces, ya no queda más sacrificio. O sea, ya Cristo murió una sola vez. Entonces, pastor, ¿y cómo es? ¿Y cómo es el evangelio? Hay un video que se titula El verdadero evangelio de Cristo. Allí yo te explico cómo es todo. Desde que una persona está en el mundo llena de pecados, dice la Biblia que Dios te perdona todos los pecados que tú cometiste. Absolutamente todos. Todos. Dios te los perdona. Ahora, ¿y qué pasa después que tú te bautizas? Que ya Él te perdonó, te limpió, te justificó, te santificó y te regaló al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Y que fuiste instruido en la verdad. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes volver a pecar?
Y esa frase le choca a todo adventista a nivel mundial. A todo adventista le choca. ¿Cómo así que no puede volver a pecar? Y él no sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y yo digo, y tú no sabes que tu naturaleza pecaminosa, si tú quieres esconderla dentro de la naturaleza divina, de la naturaleza de Jesús, es subyugada y no te vuelve a dominar jamás. Entonces hay hermanos que dicen, pero él no sabe que el pecado nos domina a nosotros. Ajá. O sea que el pecado es más fuerte que Cristo. El pecado tiene más fuerza que Jesús. Si tú me dices, no, Jesús venció el pecado, pues si Jesús venció el pecado, entonces métete donde Cristo, vete donde Él, entrégate a Él cada día y tú vas a ver cómo el pecado va a estar dominado permanentemente en tu vida. Ya tú no vas a sentir el deseo de ir a pecar. Y más adelante vamos a ver esa lectura que está en la Biblia, es algo puro. Entonces dice acá, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, ahí está diciendo la Biblia de manera clara. En español se lo está diciendo. Si una persona violaba la ley de Moisés, dice que moría irremisiblemente, con 2 o 3 testigos. Dice, ¿cuánto mayor será el castigo para aquel que pisoteare la sangre del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios? Entonces, ¿qué está diciéndote aquí? Hermanos, no podemos nosotros, hermanos, pecar después de que fuimos bautizados. Y recuerde, repito, pastor, pero es que todos hemos pecado. Sí, ¿usted sabe por qué todos hemos pecado después del bautismo? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Así hemos sido formados. Sin embargo, este mensaje de la verdad presente del cuarto ángel no ha venido para atacarte, para condenarte. Si tú pecaste después del bautismo, ya estás perdido. No, porque hay una luz que usted no tenía, hermano. Esta luz yo no la tenía. O sea, yo no tenía en mi mente, hermanos, de que ya no había más sacrificio por los pecados. A mí nadie me había explicado eso. ¿Y qué está haciendo hoy el pastor Rodríguez? Explicándoselo a usted, pero si usted quiere aceptarlo, está ahí en la Biblia. Yo sé que este tema es chocante, porque usted se imagina, si cada predicador te dice a ti, o cada escritor en sus libros te dice, mi hijo, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona, como yo estoy cansado de escuchar eso. O escuchando a otros que dicen, vamos a pecar hasta que Cristo venga. O escuchando a otros que dicen, no solo eso, sino que dicen, tú vas a pecar. Es normal que tú peques. ¿Y por qué? Por tu naturaleza pecaminosa. Escuché ahí a un gran teólogo que tiene un canal en YouTube. No les diré el nombre, por ética, qué sé yo. Por lo que sea. Y él tiene un video ahí en su canal hablando sobre David, y él dice, yo creo que el video se titula inocente o culpable, creo, no sé, algo así. Y él dice, oiga, y él, según él muestra con la Biblia que David no es culpable de todo lo que él hizo, que de todos sus pecados. Así como usted lo oye. Que David no es culpable. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo se debió a su naturaleza pecaminosa. Wow, oiga eso. Hermanos, hoy tenemos la lucha grande. ¿Usted sabe de qué es la lucha? Oh, hermanos, de un lado del pueblo de Dios, que es la cizaña, que está hoy dirigida por Satanás, la simiente de Satanás, está, hermano, haciendo hasta lo imposible. ¿Usted sabe para qué? Para que usted y yo, oiga, usted y yo entendamos que pecar es algo normal. Pero la palabra de Dios te está diciendo aquí que no. Que después que tú fuiste instruido y recibiste y fuiste limpiado, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Que el sacrificio de Cristo es para tus pecados pasados, para tus pecados que tú cometiste. Pero después que tú te bautizaste, Él espera total santidad. ¿Y por qué no nos hemos comportado así? Porque hemos recibido una mala formación, hermanos. Hemos sido mal formados. ¿Usted quiere que yo le muestre más
textos bíblicos. Vaya conmigo, primero de Juan, capítulo 3. Oiga, imagínense que la interpretación mía de Hebreos está equivocada. Sí, como le van a decir la mayoría. Claro, tiene que decirle que está equivocada, porque yo noto que todo aquel que quiere la justificación para su debilidad y para sus pecados, mire, toda persona, sea teólogo, pastor, dirigente de iglesia, hermano de la iglesia, toda persona que quiere justificar su adulterio, toda persona que quiere justificar su engaño, su fornicación, su vida de mentira, va a decir que no, que esto es una mentira, que esto es una locura. Pero si usted nota, hermano, aplíquele la lógica bíblica. Antes de leer primero de Juan 3, 6 al 9, aplíquele la lógica bíblica. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Entonces usted pregúntese, entonces, ¿cómo es esto? Pregúntele a cualquier teólogo, ¿cómo es que yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga? Pero el pecado es lo que me separa de Él. Y cuando Cristo venga, entonces yo me quiero ir con Él, pero yo voy a estar separado de Él, pues yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga. Usted le hace esa pregunta. ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene sentido. De ninguna manera tiene sentido. Ahora, le voy a mostrar que esto, si usted quiere decir, bueno, el pastor se equivocó con Hebreos. Listo, olvidemos Hebreos. Ya yo le presenté el concepto. El concepto es que una vez usted se bautiza, Dios quiere que usted camine en santidad. Porque el Señor odia el pecado. Yo creo que usted lo sabe eso. Bien, vamos a ver ahora, primero de Juan capítulo 3. Vamos a ver si el concepto de Hebreos usted lo ve igual aquí. Porque si no, pues ok. Primero de Juan 3, 6 al 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Wow. ¿Usted escuchó eso, hermano? Y yo le pregunto un poquito más. ¿Usted ha leído ese texto? Oiga lo que dice. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Jesús, no peca. Entonces, ¿cómo es que usted ahora me dice que vamos a pecar hasta que Cristo venga? Eso no compagina. De hecho, prepárese, porque yo le voy a explicar a usted qué es lo que significa de manera cruda, que no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. Yo le voy a explicar a continuación. Pero vamos a leer acá. Todo aquel que permanece en él no peca. De hecho, me gustaría que lo leamos desde el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Número 1, aquí te dice el apóstol Juan que el que viola la ley está en pecado. O sea, pecado es violación de la ley. Ya es. Dice 5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora Juan está diciendo en el versículo 5 que Jesús apareció para quitar los pecados de ti y de mí. No para que tú estés pecando y que Él te perdone. Eso no es lo que dice aquí. Eso es antibíblico. Eso es una mentira. La Biblia dice que Jesús apareció para quitar el pecado. De hecho, Juan en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto bíblico es que Jesús te quita el pecado. Pero ¿qué hacen hoy la mayoría de teólogos y de predicadores? Que te dicen que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. De hecho, por esa razón es que usted nota que hoy, para un hermano de la iglesia, ir a fornicar con una muchacha es normal. De hecho, ya es una moda la fornicación. Es un estilo de vida. Y no es solamente en la iglesia adventista, en la iglesia evangélica, en la iglesia bautista, mucho más en la iglesia católica, etc. O sea, ya eso es una moda, hermanos. Y si ustedes supieran las consecuencias, hermanos, las consecuencias de la fornicación, las consecuencias de un adulterio, que vamos a hacer un tema de eso, si Dios quiere, para que usted se dé cuenta cuáles son las consecuencias hoy del adulterio, hoy, según lo que usted y yo concebimos, y cuáles son las consecuencias en la Biblia. De hecho, usted puede ir estudiando ya eso. Despréndase del agente humano. Llegó el tiempo de desprenderse del agente humano. Ya no depende del pastor. Porque una de las problemáticas más grandes, y por eso es que hemos sido mal formados, porque cualquier pregunta que tenemos, vamos donde el pastor. Grave error.
Hoy deberíamos ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para yo estudiar tu palabra y entenderla. Entonces, ahora se hacen programas. Pregúntale a tu pastor. ¿Cómo así? No, hermanos, porque entonces estamos siguiendo los pasos de la Iglesia Católica. ¿Cómo así? Bueno, porque en la Iglesia Católica el único que interpreta la Biblia es el sacerdote. Los hermanos de la iglesia no interpretan la Biblia. Entonces, en la Iglesia Adventista, por lo general, ya nos estamos volviendo parecidos a ellos. Cualquier cosa que tú no entiendas, pregúntele a tu pastor. Wow, pregúntele a tu pastor. Y si el pastor está equivocado. Y si el pastor fue formado por uno que está equivocado también. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a aprender del equivocado. ¿Y qué me enseñó un señor allá en Dominicana? Que el que aprende en error, enseña en error. Entonces, si alguien aprendió en error, te va a enseñar en error. Y si tú aprendes de él y te llevas de él, tú vas a estar en error. O sea, estarías perdido. Ahora bien, hermanos. Oiga lo que dice la Biblia. Yo quiero repetir el versículo 5 porque me impactó mucho. O me impacta. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, ¿por qué Cristo quita tu pecado? Una vez que te justifica, te limpia, porque en Él no hay pecado. Y los que son seguidores de Cristo no pueden estar, hermanos, en pecado. Eso es la lógica bíblica, te lo está diciendo. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Wow. Entonces, ¿dónde está la clave? Permanecer en Cristo. Que todo sea en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gustó mucho un video de un amigo, un gran amigo, teólogo, que estaba diciendo eso, que ese texto, saliéndome un poquito, pero en la misma dirección, de Filipenses 4:13, es muy mal interpretado dentro de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si tú quieres lograr una casa, tú lo puedes en Cristo. Se le cita el texto. No te preocupes, hermanito, ánimo, todo tú lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Si tú quieres comprar un carro del año y no tienes dinero, tranquilo, hermano, tú tienes tu fortaleza en Cristo. Cristo te fortalece. Hacia adelante. Si tienes un problema de salud, vamos a orar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tienes cualquier barrera, impedimento de lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quieres comprar un pedazo de tierra, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Sí. Entonces, si quieres dejar de pecar, no todo lo puedo en Cristo porque allí Él no me fortalece. Yo me pregunto, ¿ustedes se dan cuenta, hermanos, como la dicotomía, la forma incongruente de pensar de nosotros? O sea, el texto es aplicado a casi todo, pero cuando hablamos del pecado, ya ahí no se puede aplicar. No. Sin embargo, el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy, usted y yo podemos, hermanos, abandonar el pecado 100% porque Cristo nos fortalece. Dígaselo a su mente, dígaselo, hermano. Mire, lo que este pastor está haciendo es tratando de ver cómo saco del disco duro esa enseñanza de 60, 70 años, lo cual no es nada fácil, de su mente, para que usted le vaya diciendo a su cerebro, yo puedo vencer el pecado porque si Cristo lo venció, yo puedo también. Él me da ese poder. No solo que me da el poder, es que Él no acepta que yo peque, porque si peco, ya me separo de Él. ¿Y cómo pretendo estar en el cielo si cuando Él venga yo estaré separado de Él? Eso es imposible, hermanos. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y ahora póngale atención al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahora pregúntese con el versículo 8. Vaya donde su pastor y diga, el pastor, ¿cómo es esto que yo he escuchado que estaremos pecando hasta que Cristo venga? Pero dice aquí la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo es esto? Entonces, lo que me están diciendo es que yo seré del diablo hasta que Cristo venga. Óigame, hermano, usted no se da cuenta. A usted lo están llevando a la perdición. Sí, ya sé que yo soy un disidente, es un rebelde por lo que estoy diciendo, pero yo lo estoy diciendo la verdad y lo estoy diciendo con la Biblia. Cuando presenté este tema, alguien me amenazó en público, aparte de las en privado, y me dijo, tú vas a tener grandes problemas con la organización. Yo le respondí, ¿y eso? ¿Y qué me importa a mí?
¿Acaso usted no sabe cómo ha sido con los grandes hombres de Dios cuando van a presentar la verdad? Usted no ha leído la Biblia, parece, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Óigame, ¿qué dice la Biblia? La Biblia le dice a usted, hermano, entera, que todo el tiempo, la mayoría ha estado en contra de los hombres de Dios, de los poquitos hombres de Dios, todo el tiempo. Si usted no lo ha entendido así, le voy a dar una demostración breve, fácil, que es exactamente, hermanos, el pueblo judío. Vaya a ver cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿Cuál de los teólogos de ese tiempo estaba de acuerdo con él? ¿Cuántos de los dirigentes estaban de acuerdo con Cristo y lo apoyaron? Y así pasó con Pedro, con Pablo, con Juan, todos. La mayoría le atacaban. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí, hermano, que es normal creer que usted va a estar pecando de vez en cuando? No, saque eso de su mente y dígale, Señor, dame sabiduría, porque esto es chocante, esto es terrible. Y de hecho, no es solo eso, sino que es sabroso el pecado. Es sabroso. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús apareció para deshacer el pecado de tu vida. ¿Cómo es que hoy tú vas a decir, yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga? Pero mi hermano, usted no sabe para qué apareció Cristo. Esa es una de las razones por las que Él vino a la tierra. Jesús vino a la tierra para demostrar que se puede vivir sin pecar. Para demostrar que se puede vivir en esta tierra guardando los 10 mandamientos. Que tantos cristianos dicen, no, porque no se puede. Claro que se puede. Jesús mostró que sí. Y dice que Él apareció, Cristo apareció, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Todas las obras del diablo, hermano, se resumen en una palabra, pecado. Todas. Y la Biblia está diciendo aquí, óigame, que usted si está en Jesús no va a pecar. Ahora, me fascina demasiado el versículo 9. Oiga lo que dice primero de Juan 3:9. Oiga lo que dice aquí. Esto es algo maravilloso. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¡Wow! Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Ahora te dice la palabra de Dios que si tú eres nacido de Dios, no puedes pecar. Eso está en contra de la enseñanza que tú has escuchado desde que entraste a la iglesia. La pregunta sería, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Le vas a creer a la Biblia o a los predicadores de la iglesia? ¿A quién le vas a creer? De hecho, hermanos, esa es la gran decisión que hoy debemos de tomar. ¿A quién le vas a creer? ¿A la Biblia o a lo que dicen los dirigentes de la iglesia? Hermanos, recuerden esto. Nosotros fuimos formados creyendo una cosa. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es esto que yo tengo en mi mano? Le voy a tapar la marca porque mi interés no es. De hecho, ya pronto nos vamos para el campo, si Dios quiere, y no vamos a tener este veneno. No vamos a tener que tomar este veneno. ¿Qué tengo en la mano? Una botellita de agua. Ok. ¿Es una botellita de agua, sí o no? Interesante. Desde que yo nací, yo vengo escuchando que es una botella de agua. Usted se imagina, hermano, que ahora aparezca una persona y me diga, no, eso no es una botella de agua, eso es un libro. O sea, yo le voy a decir, no, usted tiene problemas, usted está loco, hermano. Usted perdió el juicio. No, es que eso no es una botella de agua, eso es un libro. No, es que un libro es un instrumento que contiene letras y uno lo lee. La botella de agua es para tomar agua, según lo que nos han enseñado y nos hemos formado. Pero si ahora aparece alguien y me dice, eso no es una botella de agua, eso es un libro, ¿qué le voy a decir yo? No, eso es una botella. Y él, no, eso es un libro. No, eso... Y así mismo, hermano, antes de usted entrar a la iglesia, ya la formación estaba de hacernos creer, de enseñarnos que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Y de que es normal que pequemos. Así que si un hermano de la iglesia está casado y fijó sus ojos en una hermana de la iglesia, estando ella casada o no, igual a él no le importa. Él busca la manera de enamorarla, tener relaciones con ella y ya. Y usted sabe cómo se dice hoy que se resuelve el pecado. Oiga,
otra de las enseñanzas más grandes que Satanás ha formulado dentro del pueblo de Dios. O que cuando usted peca, lo único que usted tiene que hacer es ir de rodillas, pedir perdón y ahí pasó todo. Hermanos, yo le voy a decir una cosa, un testimonio personal. No fueron una ni dos las veces que yo caí en depresión espiritual. Oiga, depresión espiritual. Oiga, ¿por qué? La lógica se lo va a mostrar, usted lo va a entender fácilmente. Si a mí me dicen, si tú pecas, ve donde Cristo y arrepiéntete que Él te perdona, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo cometa un pecado, yo voy donde Jesús y le voy a pedir perdón. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Óigame, cuando usted comete un pecado y se siente mal, y se siente herido, y se siente triste, y se siente amargado, ¿qué hace usted? Usted confiesa ese pecado, pide perdón, y según se le ha enseñado a uno, entonces usted se arrepiente. Oh, usted se arrepiente. Ahí hay otro problema. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Entonces tú no puedes arrepentirte cuando tú quieras. Pero a nosotros nos han enseñado que si tú cometiste un pecado, solo tienes que arrodillarte y te arrepientes. Y ya eso se llama arrepentimiento. Se nos ha enseñado eso, hermanos. Y no, oiga, no aparece mucha gente para enseñarnos que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Qué significa eso? Hermanos, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Tú no te puedes arrepentir cuando tú quieras. Eso no es de que, oh, pastor, yo forniqué. Deme un momentito, déme hacer una oración para yo arrepentirme. Ok, pastor, ya, seguimos. Ya me arrepentí. Es que tú no te puedes arrepentir cuando tú quieras. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Y luego vamos a tratar ese tema solamente en eso. ¿Cómo saber si yo estoy arrepentido? Entonces, el punto es que tú vas y supuestamente te arrepientes. Ok, listo. Ya tú te sientes bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú vuelves otra vez a pecar y pides perdón. Vuelves otra vez a pecar y pides perdón. Y cuando vas a la iglesia te sientes mal, pero escucha el predicador que dice, no importa cuántas veces tú peques, si rompiste el pacto, hoy es el día de renovarlo con Jesús. Una vil mentira. Yo he estudiado la Biblia, hermanos, y en la Biblia no aparece, o mejor dicho, yo no he encontrado, si usted ha encontrado, lo puede escribir. Pero en la Biblia no aparece una vez que alguien rompiera el pacto con Dios y esa persona volvió otra vez y renovó su pacto y Dios se lo renovó. Yo no lo he encontrado. Dicho de otra manera, si Dios te perdona, te bendice y te da toda la información, ya tienes que caminar en santidad. ¿Por qué? Porque en la Biblia, que vamos a ir ahorita allá a las historias, yo no he encontrado una sola persona que Dios haya justificado 2 veces por los mismos pecados. Repito, yo no he encontrado en la Biblia una sola persona que Dios la haya justificado 2 veces por los mismos pecados. Oiga, dele mente a esa frase. Analízala en la Biblia. Y no se fije cuántas veces pecó una persona, sino cuántas veces fue justificado. Y fíjese todavía más si fue justificado por los mismos pecados. La gente a chorros dice, no, porque David. Yo me pregunto, que ya subí el video donde dice que hay 2 puntos que casi nunca presentan de David. Yo no sé por qué. No, porque David pecó y el Señor lo perdonó. Ajá, y yo te pregunto, ¿tú quieres los pecados de David? ¿Tú quieres el poder de David? ¿Y tú quieres el perdón que Dios le dio a David? Sí, pastor, yo lo quiero. Ajá. Y yo te pregunto, ¿y las consecuencias tú no las quieres sufrir? Miren, hermanos, 4 hijos se le murieron a David. Y una hija que fue abusada sexualmente por un medio hermano. ¿Quieres esa? ¿La quieres? ¿Quieres esas consecuencias? No. Entonces casi nadie se dedica a hablar de eso. Y el segundo punto que casi nadie presenta de David, es que usted me puede decir, pastor, pero es que David cometió adulterio. Más adelante hablaremos de eso también. Sí, pero la pregunta es, ¿David cometió adulterio? Sí. Ok. ¿El Señor lo perdonó? Sí. ¿Sufrió las consecuencias? Sí, porque el hijo que tenía de ese adulterio se le murió. Aparte de todas las otras maldiciones. Ahora, la pregunta aquí más importante es la siguiente. Según la Biblia, ¿cuántas veces David volvió a cometer adulterio? Ah, no, pastor, no registra otra vez. Ah, ok. ¿Mandó a quitarle la vida a un hombre inocente? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces volvió David a hacer eso después que Dios lo perdonó? Jamás. ¿Adán y Eva pecaron, sí o no? Sí.
¿Sufrieron las consecuencias, sí o no? Sí, date cuenta. Abel se le murió a Adán y Eva. ¿Sabe por qué? Por el pecado de la desobediencia. Si ellos no hubieran desobedecido a Dios y no hubieran pecado, su hijo no se hubiera muerto. Número uno. Número dos, dése cuenta que Adán y Eva pecaron y por el pecado de Adán, el Señor le echa una maldición a esta tierra que ya tiene aproximadamente 6,000 años por un solo pecado. Entonces, ¿Adán y Eva pecaron? Sí. ¿El Señor los perdonó? Sí. ¿Sufrieron las consecuencias? Sí. Pero, ¿volvieron a otra vez a pecar? No. Y no se lleve, hermanos, de algunos predicadores por ahí que dicen, lo que pasa es que la Biblia es un libro donde hay actores y actrices que entran y salen. Entonces, eso significa que es imposible que te diga todos los pecados que cometió y toda su vida. Es imposible. Pero, con lo que tiene que ver con el pecado, dése cuenta que la Biblia presenta exactamente lo que pasó con la persona. Si la Biblia te presenta que una persona pecó, fue porque pecó. Y si te presenta que después que Dios la perdonó y la justificó, no volvió a pecar, es porque no lo hizo. Porque el pecado es determinante con Dios. El punto es que, como decíamos, tú pecas y pides perdón. Pecas y pides perdón. Pecas y pides perdón, hermanos. Y a mí me pasó algo, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo llegué, hermanos, a como 3 o 4 momentos de una depresión espiritual. Que yo decía, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedir perdón? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Dentro de la iglesia, ya bautizado. Y eso, hermanos, me caminaba. Y yo no era feliz. Yo no vivía, hermano, feliz. Yo iba a la iglesia y yo esto, pero yo no vivía feliz. Porque yo decía, pero ¿qué sentido tiene orar, leer la Biblia si yo estoy haciendo algo malo? Está bien, yo pido perdón, pero vuelvo y lo hago. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Hermanos, y eso me pasó a mí. ¿Y usted sabe por qué? Porque los que me formaron a mí me dijeron que no importaba cuántos pecados yo cometiera, Jesús me perdonaba. Pero es una mentira de Satanás. Porque eso te lleva, hermanos, a una depresión espiritual y te lleva a la muerte eterna. Sin darte cuenta, hermano, te están llevando a la perdición con un mensaje que aparentemente aquí al oído es bonito, es suave, es dulce. Te están llevando a la perdición, hermano. Porque te están apoyando tu estilo de vida. De hecho, déjame decirte algo. Son tantas cosas por leer en la Biblia y tantas cosas por decir, pero déjame decirte esto. Cuando tú escuches desde hoy en adelante a un predicador decir, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona y hasta venga con textos bíblicos. Primero, acuérdate que el diablo cuando habló con Jesús allá en el desierto, Satanás no le dijo a él, no, porque estos libros apócrifos dicen. No, Satanás le citó las escrituras a Jesús. Y hoy nosotros notamos que él estaba equivocado, pero era citando las escrituras. Así que no vaya a pensar ahora, no, porque a mí me dijeron, un pastor me dijo, un teólogo grande me dijo, con la Biblia, que sí, que aunque yo peque después de bautizado, no importa cuántas veces peque, Jesús me perdona. Sí, está bien, eso. Bueno, tú vas a tener allí algo. A uno que te dice así, que tú puedes seguir pecando, y a mí, como teólogo, que te dice que no puedes pecar porque Dios no lo acepta. El punto sería entonces que tú mismo te respondas, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está correcto? Estos teólogos que me dicen que sí, que yo puedo pecar y que Jesús me perdona, o este teólogo que sale ahora diciendo que no, que Dios no acepta el pecado. Bueno, te tocará a ti discernir quién tiene la razón. Aunque yo te puedo decir algo, la lógica te puede ayudar también. ¿Cuál lógica? El pecado te separa de Dios y la santidad te acerca a Dios. Yo te estoy presentando un camino de santidad, simplemente. Aquel te está presentando un pecado, una vida de pecado. Y pecado, dice aquí, te separa de Dios. Y cuando tú estás en pecado, dice que eres del diablo, dice la Biblia, no yo. Pues entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Quién te estará diciendo la verdad? Y el punto, hermanos, es que nosotros tenemos esto, que si nos dicen no, porque no importa. De hecho, cuando tú escuches esa frase, no importa cuántas veces tú peques, lo primero es eso, dile, ¿dónde está en la Biblia?
Si Jesús, cuando le llevaron a la mujer en adulterio, que no era un adulterio realmente, porque era solamente algo para entrampar a Jesús, dése cuenta que el hombre no estaba y tenía que estar, porque nadie comete adulterio solo, en el sentido, en ese tiempo eran los dos que tenían que ir. Entonces, porque dicen, si encontraron a la mujer en adulterio, ¿cómo era que ella estaba en adulterio ella sola? Era para entrampar a Jesús. Pero el punto es que Jesús le dice a la mujer que la llevaron en pecado, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero ¿qué te dice hoy el predicador? No importa que tú peques cuantas veces tú quieras pecar, Jesús te perdona. Pero es una mentira, porque cuando tú vas a ver, lo que Jesús decía era al contrario de lo que dicen hoy los predicadores, la mayoría. Ahora, mira ahora, él dice que sana a un hombre, a un paralítico. Y dice en Juan 5:14, que luego lo ve en el templo. Y dice que Jesús le dice, mira, yo te sané. No vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor. Pero hoy no. Hoy te dan un mensaje al revés, al contrario de lo que dice la Biblia. Hoy los predicadores te dicen, no importa si tú pecas y pecas y pecas y pecas, si vas a Jesús, Él te perdona. Pero Jesús dijo, no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor de lo que ya Él tenía. La pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A los teólogos de hoy o a la Biblia? Hermanos, es una guerra fuerte lo que está pasando hoy. Es una guerra terrible lo que está sucediendo hoy. Hoy se está jugando es al destino, a la vida eterna tuya y mía. ¿Y sabe cómo lo hace Satanás? Con las cosas bonitas, como siempre. Como siempre, hermanos. Él no va a venir con un mensaje fuerte, un mensaje duro. Él va a venir con un mensaje bonito, hermoso. Pero el mensaje de Dios es un mensaje, hermanos, radical, directo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que camines en santidad. De hecho, hermanos, hay un dato interesante aquí. Oiga, ¿cuál es? Cuando un predicador te dice, no importa cuántas veces tú peques, ¿sabe qué es lo que te está diciendo? Hermano, esa muchacha que te gusta, con ese cuerpazo, vaya esta noche y acuéstese con ella y tenga relaciones y no se preocupe, que Jesús te va a perdonar. Cuando tú escuchas a un predicador que te diga desde ahora en adelante, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. ¿Sabe lo que te está diciendo? Casado o casada, esa persona que te gusta, anda, váyanse a un hotel por ahí o en su propia casa. Y hagan lo que quiera su naturaleza pecaminosa. Y después que termina, ve y pide perdón. Y trata de no volverlo a hacer más, pero ve y pide perdón. Y no se dan cuenta, hermanos, que cuando tú cometes un pecado y el pecado viene a cobrarte, te cobra excesivamente caro. Por ejemplo, hoy nosotros notamos que por el pecado de Adán y Eva tuvieron que sufrir la muerte de Abel. Y fue peor para ellos, porque la naturaleza lo que enseña es que son los hijos que entierran a los padres. Y Adán y Eva tuvieron que ver la muerte de su hijo por el pecado que cometieron. Si tú vas a mirar la historia de David, te das cuenta que el hijo de él, el que él esperaba con Betsabé, por su adulterio, se le murió. Oiga eso. Eso es terrible, hermanos. Sin embargo, hoy, cuando alguien comete un adulterio, entiende que las consecuencias son que va a pasar una vergüenza, que una familia se puede destruir, que alguien se va de la iglesia, que lo borran del libro y ya, y ahí pasó. ¡Wow! Así estamos formados hoy, hermanos. Y así se maneja el pecado hoy. Diciéndole a la gente, no te preocupes, Jesús te perdona. Hay perdón en Jesús. Su gracia es infinita, su misericordia es infinita. Y entonces, ¿y esta gente de la Biblia? ¿Será que nosotros somos mejores que ellos? ¿Será que tú y yo somos mejores que Adán y Eva y que David y Betsabé? Y con su pecado de adulterio, de fornicación, de desobediencia, ellos tuvieron que pagar un precio muy caro, pero nosotros hoy no tenemos que pagar ningún precio. Solamente tenemos que pedir perdón ya con una oración. ¡Wow! Por esa razón, hermanos, hay tantas iglesias hoy que están, miren, desiertas.
De hecho, por la abundancia del pecado, hay iglesias que están desiertas y hay otras que tienen miembros de sobra. Pero ¿saben por qué? Porque allí se le acepta, se le bautiza incluso hasta con sus joyas, no importa, con cualquier situación. Hoy estamos bautizando gente, hermanos, que sabemos antes de bautizarlo que están trabajando en sábado y lo bautizamos. Y por eso entonces está el otro extremo. Iglesias desiertas por los pecados que han cometido, Dios no está ahí. Y otras iglesias que están muy bendecidas, muy florecidas, pero es porque están aceptando todo tipo de pecado. Y entonces ahí Dios no está. Ahí solamente está Satanás dirigiendo. Y usted ve que se bautizan 40, 50, 80, 100 gente cada año. No, Dios no está ahí. Siguen utilizando el nombre del pueblo de Dios, pero Dios no está dirigiendo eso. Cada vez que tú escuchas a un predicador que te dice, no importa cuántas veces tú peques, tú sabes qué es lo que él te está diciendo de manera cruda. Hermano, que esos $200,000 que tú estabas mirando y que tú sabes dónde están mal puestos, ve y róbatelos, ve, agárralos, cógelos para ti. Y después que tú los cojas, compre tu casa, compre tu carro, haces esto, haces aquello, te compras tu plasma de 86 pulgadas. Después que tú hagas eso, ¿tú sabes qué? Pide perdón, que el Señor te perdona. Eso es lo que te dicen y tú no te das cuenta de manera cruda. ¿Tú sabes qué es lo que te está diciendo cuando un predicador dice, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona? ¿Sabe qué es lo que él te está diciendo? Dirigente de iglesia, administrador, tesorero, esos $3 millones, puedes malversarlos, no hay problema. ¿Jesús te perdona? ¿O es que no hay perdón para ti? Si tú, hay perdón para ti, hermano. Esa malversación de fondos, eso se perdona. Me gusta mucho un videíto corto que subí presentando la ironía de esa enseñanza. Es una ironía, hay una ironía en esa enseñanza, porque hay predicadores que te dicen, no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, y el perdón es hasta 70 veces 7. Oiga eso, hermano. La pregunta que yo me hago es, a ese teólogo o predicador que dice que no importa cuántas veces yo peque y que voy a estar pecando hasta que Cristo venga, y que es hasta 70 veces 7. A ese predicador que dice eso, yo le quisiera preguntar, ¿y qué pasaría si yo te enamoro a tu esposa? Porque adulterio es un pecado. Entonces, ¿qué pasaría si yo te enamoro a tu esposa? ¿Será que tú la perdonarás a ella, me perdonarás a mí y continuaremos siendo amigos, hermanitos, y que yo te pueda visitar en tu casa y que después de eso yo pueda volver otra vez a enamorarla y que nos vayamos por ahí a un hotel y tú tengas que volver a perdonar hasta 70 veces 7, entendiendo que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿Será que tú aceptarías eso? Es una ironía de la vida, que los que hablan de eso están de acuerdo que estaremos pecando hasta que Cristo venga, pero es pecando pecados con Dios, no pecados que les afecten a ellos. Si el pecado te afecta a ti, yo te aseguro que tú vas a cambiar tu predicación y tu sermón. No, porque vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Mentira, usted dice eso para usted justificar sus pecados, pero usted no va a aceptar que estén ofendiéndote y dañándote hasta que Cristo venga. No, si es así, no. Ahí ya se cambia la predicación. Y esa es una ironía, hermanos, que cuando usted la ve, usted dice, óyeme, aquí algo no cuadra. Esto de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, no cuadra. La Biblia ya te dijo, el que permanece en Jesús no peca. Porque es que lo opuesto a la santidad es el pecado. Entonces, si yo quiero estar con Jesús, otra de las blasfemias más grandes que te dicen es que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, pero vamos a hacer 10 días de oración para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo, hermano? Olvídese de eso, es una mentira. ¿Cómo tú crees que el Espíritu Santo va a estar en ti y tú vas a estar pecando hasta que Cristo venga? Eso no machea, no compagina, hermano. Dígale hoy que no, que eso es una mentira. Saque eso de su mente y pídale al Espíritu Santo poder. Porque no es fácil desprenderse de esta enseñanza, hermanos, entretejida por Satanás y predicada por tantos predicadores. Oye, hermano, para que tú veas cómo te están llevando a la perdición. Hermanos, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga.
No importa cuántos pecados tú cometas después de bautizado, ve donde Jesús, que Jesús te perdona. Pero mañana comenzamos 10 días de poder. Vamos a orar por el Espíritu Santo. ¿Pero por cuál? ¿Para qué? Para que al final de los 10 días el Espíritu Santo se derrame en ti. Él no puede derramarse, hermano, en ti ni en mí si yo creo que estaré pecando hasta que Cristo venga. Y yo me pregunto, ¿será que la lógica no le grita en su mente a usted esto, hermano? Oye, vamos a 10 días de poder. ¿Y para qué tú quieres el poder? ¿Para pecar más será? Porque ya tú me dijiste a mí, me has dicho que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Y que no importa cuántos pecados yo cometo. A mí me dijo un amiguito que la gente cree que el asunto de la santidad y del pecado es como de la siguiente manera. Ahora, mírenme para acá. Ahora tengo al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que yo no soy casado y veo una muchacha que me gusta y entonces tengo que optar por la fornicación. Entonces, ¿sabe lo que hago yo? Miren. Me quito al Espíritu Santo. Pues no me digas tú que si te fuiste a la fornicación, el Espíritu Santo está contigo ahí. Me quito al Espíritu Santo, me quito la capa, voy fornico y regreso para atrás. Y otra vez me lo pongo otra vez. Así creen muchos hermanos, predicadores, la mayoría, y así lo están enseñando. Ok, yo soy casado, entonces allí hay una mujer que también es casada, pero ella me gustó. Y yo le di rienda suelta aquí en la mente. Y no le puse un freno. Porque ya yo me formé creyendo que si peco, la solución es orar y el Señor me perdona. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Voy con esa mujer, la enamoro, esto, aquello. Dice, entonces me quito la capa de Dios para ir a pecar. Y después que peco, vuelvo y me la pongo. Y Señor, aquí estoy. Mire, hermano, respetémonos. Pero consígame un solo texto bíblico. Uno que diga que algún hombre de Dios hizo eso, que iba y pecaba, se apartaba de Dios y luego entonces volvía otra vez donde Dios, santito, santulario, y el Señor estaba allí. Consígame eso y usted no lo va a encontrar. Usted puede creer que hay teólogos que han dicho que no podemos vivir sin pecar. Oiga eso. La Biblia me enseña que es al revés. Pero hoy se enseña que yo no puedo vivir sin pecar. Y mire, como eso está ahí, ya, eso es lo que está. Pero ¿sabe qué es lo que enseña la Biblia? Que yo no puedo vivir pecando. La pregunta es, ¿a quién usted le va a creer? Aquí nada más hay dos clases de enseñanza. Unos teólogos que enseñan que usted pecará hasta que Cristo venga, que Él te perdona todo lo que tú quieras. Y otra clase de teólogos que son muy poquitos. A nivel mundial somos muy poquitos, que están enseñando ahora el mensaje de la verdad presente, diciéndole que Dios quiere que usted camine un camino de santidad y que después que usted es perdonado y que usted recibe el conocimiento pleno, porque yo no lo tenía pleno, ahora sí lo tengo pleno, ya no puede volver a pecar, porque ahora ya yo sé que ya no hay más sacrificio por mis pecados. Bueno, hermano, usted tiene allí, conozco hermanos de la iglesia que me han escuchado predicando, algunos se convencen, otros lo rechazan, otros se han convencido, vuelven otra y después vuelven y se dejan convencer porque aquel mensaje es más sabroso. No, pastor, porque mire, me dijo un anciano de iglesia, me dijo, pastor, mire, es que fulano de tal tiene una adicción, oiga, después de bautizado, tiene una adicción al alcohol, tiene una adicción al cigarrillo, tiene una adicción a las cosas prohibidas. No, hermanos, usted puede decir lo que usted crea. No, porque él está luchando con eso. Ningún luchando. Dios te da las fuerzas. Hay un video que también habla sobre las promesas para los que quieren ser fieles. La Biblia está llena de promesas para los que quieren ser fieles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te ha venido una tentación que no sea humana. Segunda de Pedro 2:7. Después lo vamos a buscar en ese video que dice que Dios sabe librar de tentación. Él sabe librar de tentación a los justos, a los piadosos. Hoy, hermanos, para mí todo se resume en dos cosas: vivir pecando o vivir en santidad. ¿Cuál de los dos caminos tú quieres? Porque si vives pecando, estarás separado de Dios y estarás siendo dominado por el diablo. Serás del diablo, porque dice primero de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo.
O está el otro camino, que es vivir en santidad para que seas de Jesús. La Biblia dice, el que permanece en él no puede pecar. Hoy yo te invito a que tomes la opción de estar con Jesús. Estar con Jesús significa que tú no vas a estar en pecado. Pero recuerda, ese poder te lo va a dar Él a través del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada por tu fuerza, absolutamente nada. Todo lo que tú puedas hacer, lo puedes hacer solamente a través de Cristo Jesús. Él te da la fuerza. Su sacrificio es válido para eso. Hermanos, que Dios les bendiga. Será hasta una próxima con la ayuda de Dios. Y cualquier cosa, hermanos, si usted tiene dudas, recuerde, estudie la palabra de Dios. Pregúntele la palabra de Dios. Y la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no te dice pregúntele a tu pastor. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Hasta una próxima. Si el Señor lo permite, que Dios te bendiga grandemente.